A continuación resolveremos el presente ejercicio, donde el enunciado nos menciona, dado los siguientes vectores, u igual a menos 4i menos 3j más 5k en metros, y v es igual a menos 1i, se suele escribir de esta forma, menos 1i o menos i, menos 1j o menos j, más 5k también en metros. Nos piden hallar la proyección escalar del vector v sobre el vector u. Para poder resolver este ejercicio necesitamos orientarnos de la gráfica. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Primero vamos a graficar y luego veremos la proyección escalar del vector v sobre el vector u. Aquí vemos la gráfica respectiva. Para ello lo que vamos a hacer a continuación es, primero, asignar los ejes respectivos. A este eje le vamos a llamar el eje X, cuyos valores negativos están hacia la izquierda. Lo mismo, esto viene a ser el eje Y. Fíjese que los valores negativos también están para este lado. Y finalmente el eje Z, que siempre viene a ser el eje vertical. Ahora observe, para poder hallar la proyección escalar del vector v sobre el vector u, necesitamos identificar cuál es el vector u y cuál es el vector v. Para ello nuevamente voy a retornar con el enunciado en esta parte. Observe y vea que aquí el enunciado nos dice claramente de que el vector u tiene componentes menos 4 en el eje y negativo, es decir, en el eje X, menos 3 también en el eje negativo del eje Y más 5K en el eje vertical, pero en el eje vertical es positivo. Primero entonces vamos a proyectar para poder identificar al vector U. Vemos que en el eje X tiene menos 4 unidades, entonces desde el origen traslado en el eje X menos 4. Lo voy a trasladar en forma paralela hasta el eje menos 3, de esta manera, menos 3. Ahora observe, en el eje menos 3 que viene a corresponder al eje Y, también trazo desde el origen hasta donde está menos 3. Y luego lo traslado en forma paralela. Bien, esto serían las proyecciones en el plano. Como ve, en esta parte no hay ningún tipo de vector, pero nos faltaría todavía graficar esta cantidad, que viene a ser 5 en el eje vertical. Entonces desde el origen traslado 5 y luego traslado hasta donde está el cruce de esta manera. Y observe que justamente coincide con este vector de acá. Entonces ya hemos logrado identificar. Este vector viene a ser el vector u. Como ya hemos logrado identificar a este vector de acá, entonces lo que voy a hacer es simplemente retirar estas proyecciones que hemos hecho, puesto que este vector ya se trata del vector u. Ahora el siguiente paso sería identificar a este vector. Se sobreentiende que debe ser el vector v, pero para cuestión de demostración lo que vamos a hacer es también proyectarlo. Entonces también en el eje horizontal, como corresponde a menos 1 en el eje X, desde el origen trazo una línea hasta menos 1, en forma paralela hasta menos 1 en el eje y a partir de menos 1 en el eje X, que viene a ser paralela al eje Y, también traslado de esta forma. Bien, estas proyecciones ya están en el plano y también en el eje Z positivo 5 unidades. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente trasladarlo y veremos que justamente coincide con este vector de acá. Entonces diremos que se trata del vector v. También retiraremos estas proyecciones y simplemente escribimos que se trata del vector v de esta manera. Ahora nos dicen que hay que hallar la proyección escalar del vector v sobre el vector u. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Desde donde termina el vector v, traslado una línea hasta el vector u. Y como sabrán ustedes, esta proyección siempre debe ser perpendicular al vector a la cual estamos proyectando, que esta debería formar un ángulo de 90 grados. Entonces, la proyección que nos están pidiendo viene a ser justamente esta longitud de acá, a partir del origen hasta donde se ha terminado la proyección. Para cuestiones didácticas lo que voy a hacer es trasladar un poquito nada más acá y le llamaremos la distancia d. Justamente esta distancia d viene a ser la proyección escalar del vector v sobre el vector u. Lo que queremos saber es cuánto viene a ser esta proyección escalar, es decir, a qué es equivalente la distancia d. Para ello lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Primero nos quedaremos con esta expresión que están observando ustedes, que vienen son los vectores cuyas componentes son datos, y luego
aplicaremos una fórmula de la proyección escalar. Previamente tendríamos que demostrarlo. Entonces por el momento lo voy a dejar por acá al vector u. También haré con el vector v. Y el resto lo vamos a eliminar, pero tomando en cuenta que necesitamos hallar la proyección escalar del vector v sobre el vector u. Para poder hallar esta distancia, nosotros podemos utilizar la siguiente propiedad. Proyección escalar del vector v sobre el vector a la cual se está proyectando. En este caso, el vector u. Y esto debe ser igual al producto escalar de estos dos vectores. En el producto escalar no necesariamente interesa el orden, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, v multiplicado escalarmente con el vector u. Y esto va a dividir al módulo del vector a la cual se está proyectando. En este caso, el módulo de este vector de acá, es decir, del vector u. Si tiene práctica en utilizar esta fórmula, lo puede resolver de manera directa, ya que aquí tiene los datos respectivos. En nuestro caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a demostrar esta expresión de acá y una vez demostrado comenzaremos a resolver con estos datos que nos han proporcionado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, observe usted acá el triángulo que se ha formado. Me refiero a este triángulo de acá. Como ustedes podrán observar, el vector u y el vector v están formando un cierto ángulo, un ángulo alfa. Y observe lo siguiente. En esta ocasión voy a aplicar una memotecnia muy conocida que se le conoce como el SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA se escribe de esta forma: SOHCAHTOA. ¿Y ahora esto qué significa? Significa que son las tres funciones trigonométricas conocidas. Entre ellos está la función seno, la función coseno y la función tangente. Ahora, ¿qué es lo que significan estos términos que están en la parte superior? Observe, la función seno del ángulo alfa siempre viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como en este caso la hipotenusa viene a ser el vector v, lo que se requiere saber es el módulo de este vector. Pero nosotros lo vamos a considerar como la hipotenusa, que viene a ser h. Lo mismo vamos a hacer con el caso de la función coseno. La función coseno corresponde al cateto adyacente, significa que el que está al costado del ángulo alfa, y entre la hipotenusa. La hipotenusa viene a ser la misma que en el caso anterior, h. Y ahora observe lo siguiente, la tangente viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por eso se le dice la memotecnia del SOHCAHTOA. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Como se trata de la proyección escalar, lo que vamos a tomar en cuenta es la función coseno. Entonces será coseno del ángulo alfa viene a ser igual al cateto adyacente, que en este caso viene a ser la distancia d, entre la hipotenusa. La hipotenusa viene a ser toda esta longitud de acá, es decir, el módulo del vector v. A continuación lo que voy a hacer es despejar la distancia d y la expresión quedaría de esta forma. Primero escribo esta expresión y luego escribimos el coseno del ángulo alfa. Por el momento lo dejamos acá, porque la idea es que esta distancia de acá y esta distancia de acá se trata de lo mismo, sino que ustedes observarán que acá está en función del producto escalar y aquí está en función de coseno del ángulo alfa. Como dato nosotros no tenemos el ángulo alfa, entonces lo que voy a hacer es utilizar una propiedad para sustituir esta expresión. La propiedad del producto escalar menciona lo siguiente: si tenemos el vector v que multiplica escalarmente al vector u, esto se suele escribir de la siguiente forma: el módulo del vector v multiplicado por el módulo del vector u y por el coseno del ángulo que ellos están formando, en este caso coseno del ángulo alfa. De aquí despejo coseno del ángulo alfa. Coseno de alfa será igual. Fíjese que acá queda la expresión del producto escalar del vector v con el vector u y pasa a dividir el módulo de estos dos vectores, es decir, módulo del vector v multiplicado por el módulo del vector u. Esta expresión de acá lo voy a sustituir en esta expresión de acá. Entonces fíjese, diremos la distancia d será igual. Observe que este término queda el módulo del vector v que va a multiplicar a coseno del ángulo alfa, que viene a ser toda esta expresión de acá. El vector v
multiplicado escalarmente por el vector u, y esto a su vez dividido entre el módulo del vector v y el módulo del vector u. En la parte superior usted observará el módulo del vector v. Se simplifica con este módulo de acá. Finalmente diremos, la distancia d que estamos buscando será igual. Producto escalar queda arriba, el vector v multiplicado escalarmente con el vector u. Y fíjese abajo queda la expresión el módulo del vector u. Y ahora observe todo este término de acá y observe este término de acá. Se trata de la proyección escalar del vector v sobre el vector u. Es decir, se trata de esta distancia d. ¿Y qué viene a ser esta distancia d? Justamente que nosotros lo habíamos considerado al momento de proyectar. Entonces, en eso se trata nuestro trabajo, en tener que hallar esta distancia, pero utilizando esta propiedad. Como ya sabemos la demostración, y simplemente lo que voy a hacer es borrar el resto y comenzamos ahora sí a reemplazar los datos respectivos. Fíjese entonces, para hallar esta distancia d necesitamos del producto escalar de estos dos vectores. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. El producto escalar del vector v multiplicado escalarmente con el vector u, esto es igual. Abrimos paréntesis y escribimos las componentes primero del vector v. Menos i significa que es menos 1 por i, se escribe de esta manera, menos 1 por j, simplemente es menos j, y más 5k, que va a multiplicar escalarmente a las componentes del vector u, que en este caso viene a ser menos también 4i menos 3j y más 5 veces k. Antes de continuar desarrollando esta expresión, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, aquí necesitamos nosotros aplicar una propiedad de los vectores unitarios. ¿Eso qué quiere decir? Si usted tiene, por ejemplo, un vector unitario cuyo producto escalar es de la siguiente forma, es decir, i.i, j.j y k.k, el resultado viene a ser igual a 1. Sin embargo, si usted tiene la combinación i.k, i.j y j.k, esto puede permutar, es decir, el orden de los factores no altera el producto, puede ser primero k y después j. El resultado de esta expresión de multiplicar escalarmente estos vectores nos da 0. Entonces, utilizando esta propiedad, este producto de acá se nos va a tener que reducir de manera significativa. Comenzamos entonces. Observe. Producto escalar del vector v con el vector u. Esto es igual. Lo vamos a desarrollar en forma directa. Menos i por menos 4. Menos por menos más. 4 por 1, eso viene a ser simplemente 4. Pero fíjese. i.i. Ahora, este menos i multiplica también a menos 3j y a más 5k, pero los vectores unitarios son diferentes, entonces la multiplicación de todos ellos se hace 0. Nos quedaría menos j con este menos 3k, menos por menos más. Menos j por 3, esto viene a ser simplemente 3j.j. Y finalmente tenemos acá 5k. Con este 5k es la que quedan porque el resto de las combinaciones se hace 0. Sería más, ya que ambos son positivos, 25. En este caso, k.k. Aquí nos olvidábamos un detalle muy importante. Ambos están dados en metros. Al final debería estar escrito metros elevado al cuadrado. Este más de acá ya no lo voy a considerar, puesto que se trata de un positivo. Entonces diremos simplemente todo este término de acá, metros al cuadrado. Entonces, producto escalar del vector v con el vector u, esto es igual. Esto queda 4 por 1 es 4, 3 por 1 también es 3, 25 por 1 viene a ser 25, 25 más 4 más 3. Eso es igual a 32 metros elevado al cuadrado. Fíjese que esta expresión es lo que necesitaba, puesto que tengo que reemplazar acá. Entonces solo me quedaré entonces con esta expresión de acá. El resto lo voy a tener que borrar. Nos faltaría hallar el módulo del vector u. Entonces decimos, el módulo del vector u al cuadrado será igual. Elevamos al cuadrado cada uno de estos términos.
No olvide que va a estar dado en metro cuadrado todo. Entonces será menos 4i al cuadrado. No le estoy poniendo la unidad, pero se sobreentiende cuando yo elevo al cuadrado, esto se convierte en metro cuadrado. Más ahora, como se trata de módulo, hay que colocar el signo y todo. Menos 3j al cuadrado y más el último término, 5k también elevado todo al cuadrado. Todo este resultado nos va a salir en metros cuadrados, no se olvide. Entonces diremos, el módulo del vector u al cuadrado va a ser igual. Esto viene a ser 16 más 9 y más 25. Les decía que todo esto debe estar dado en metros al cuadrado. Y esto va a ser igual. Sumamos a 50 metros elevado al cuadrado. Entonces aquí escribimos y decimos el módulo del vector u al cuadrado viene a ser igual a 50 metros elevado al cuadrado. Finalmente hay que sacar raíz cuadrada de ese término. Entonces diremos esto viene a ser igual a raíz cuadrada de 50 metros elevado al cuadrado. Finalmente decimos entonces que el módulo del vector u, esto será igual 7.07 metros aproximadamente, ya que también se saca raíz cuadrada a la unidad. Bien, entonces como ustedes observarán, entonces tenemos aquí el producto escalar y tenemos el módulo del vector u. Con esto retornamos entonces a esta expresión. El siguiente paso entonces va a consistir simplemente en resolver y decimos la distancia d será igual producto escalar 32 metros al cuadrado, esto dividido entre el módulo del vector u que viene a ser 7.07 metros. Una unidad de metro aquí se va con una unidad acá. Entonces decimos la distancia d será igual 32 entre 7.07. Eso viene a ser igual a 4.52 metros aproximadamente. Finalmente decimos entonces la proyección escalar del vector v sobre el vector u. Esto viene a ser igual a 4.52 metros. Una observación importante: siempre la distancia o la proyección escalar siempre nos sale el módulo, es decir, en este caso positivo. Sería la respuesta para este ejercicio.